Jóvenes de cuarto año medio, tengan ustedes un buen día. Hoy día daremos explicación a la guía número 7 de física en relación a la resistencia eléctrica. Como vimos en la guía anterior, nosotros hablamos de la intensidad de corriente, que era el flujo que atravesaba un conductor, ¿cierto? O la cantidad de electrones o carga que atravesaba cierto conductor. Bueno, estos conductores ofrecen cierta resistencia al paso de la corriente. Ese es el objetivo de esta guía, cómo determinar la resistencia en un conductor al paso de la corriente. Esa resistencia o la oposición a atravesar esa carga en un conductor depende de varios factores. Depende específicamente primero del material. Acá tenemos cobre, acá tenemos un metal como el silvestre de un clavo y tenemos aluminio, ¿ya? Cada uno presenta ciertas propiedades. Esas propiedades se llaman resistividad. O sea, la propiedad intrínseca del material para el traspaso de la corriente se llama resistividad. Eso es uno de los primeros factores que depende la resistencia eléctrica. Cada uno de ellos ofrece una resistencia distinta. En este caso, el que tiene menor resistencia es el aluminio, pero los cables de aluminio, hacer instalaciones con aluminio es muy caro y aparte que no es muy dúctil, ¿ya? En cambio el cobre se utiliza porque es más dúctil, es más fácil, ¿cierto?, maniobrarlo. Actualmente se utiliza los superconductores como la fibra óptica, ¿ya? Pero en general el primer factor depende del material. En segundo lugar, depende del espesor. A mayor espesor, menor resistencia. A menor espesor, mayor resistencia. O sea, en segundo lugar, depende de el espesor, el área del conductor. Es muy distinto que la corriente pase por acá. Este ofrece mayor resistencia al paso de la corriente. Este ofrece menor resistencia. Entonces, a mayor área, menor resistencia. Y la segunda variable depende de la longitud, ¿ya? Cuánta longitud tenga. Mira, a mayor longitud, mayor es la resistencia. A menor longitud, menor es la resistencia. Quiero establecer de que la resistencia eléctrica depende básicamente de tres factores. De la resistividad, que depende de qué material estemos hablando, eso generalmente está dado por tabla. La segunda es el área, es el espesor del conductor. A mayor espesor, menor resistencia. Por eso es que los cables se utilizan para soldar son gruesos, ¿ya? Porque ofrecen menos resistencia, se calientan menos. Y la otra situación es la longitud. Mientras mayor sea la longitud del cable, mayor va a ser la resistencia. Por lo tanto, esos son los factores físicos. También hay factores que dependen de la temperatura, ¿ya? A mayor temperatura, mayor es la resistencia. Todos los artefactos eléctricos en general ofrecen cierta resistencia. En los circuitos eléctricos se generan unos aparatitos pequeñitos como unos tubitos. Esos son los que generan cierta resistencia para que no pase tanta corriente al circuito y se vayan a quemar. Ejemplo, todos los que ofrecen gran resistencia, nosotros lo aplicamos mucho en nuestra vida cotidiana. Como ejemplo, en este aparato que tenemos acá, es una plancha. Esta plancha se caracteriza por ofrecer mucha resistencia. Entonces, al ofrecer mucha resistencia, está hecho con un material que ofrece mucha resistencia al paso de la corriente. Entonces, eleva la temperatura. Entonces, a mayor resistencia, mayor es la temperatura. Lo mismo ocurre con estos aparatitos que ocupan mucho las mujeres, que son los alisadores de pelo. Estos alisadores de pelo también funcionan en base a la resistencia. Tienen un sistema que ofrece mucha resistencia, por lo tanto la corriente y la energía eléctrica se transforma en calor. Lo mismo ocurre en los calefactores, ¿ya? Este tipo de calefactores también ofrecen mucha resistencia. Tienen asociado un ventilador para que el calor, ¿cierto?, se expanda en todas direcciones. O sea, a mayor resistencia, mayor es el calor que genera. Entonces,
cuando nosotros hablamos de resistencia eléctrica, vamos a establecer los parámetros físicos primero. Primero, espesor, longitud y material. Y segundo, a mayor resistencia, mayor es la temperatura. Ejemplo, acá ya me construí un aparatito que tiene un cable de muy pequeño espesor, o sea, el área muy pequeña, por lo tanto debiera ofrecer mucha resistencia. Por lo tanto, al pasar la corriente sobre él, ¿qué sucede? Se calienta, enciende. ¿Sí? Esto quiere decir que este ofrece mucha resistencia al paso de la corriente, por lo tanto eleva la temperatura. Es lo mismo que ocurre con la ampolleta. La ampolleta también funciona en base a la resistencia. Entonces, al pasar la corriente por el filamento de la ampolleta, este se calienta y se enciende. ¿Ya? Se enciende. Y eso es lo que nosotros conocemos como la luz. ¿Ya? Por lo tanto, la resistencia eléctrica tiene mucha aplicación en nuestra vida cotidiana. Y eso se regula en base a los parámetros físicos que lo vamos a establecer después en los conversatorios, para ver cómo se hacen los cálculos matemáticos. Pero lo más importante aquí es que ustedes entiendan que la resistencia eléctrica no es nada menos que una oposición al paso de la corriente, y que depende básicamente de tres factores: del material, de la longitud y del espesor. Y a menor espesor, mayor resistencia; a mayor longitud, mayor resistencia. O sea, a mayor área, menor es la resistencia. Por lo tanto, si tiene muy poca área, se va a resistir mucho al paso de la corriente, por lo tanto va a elevar su temperatura. ¿Ya? Y esa temperatura va a estar regulada según la aplicabilidad que nosotros le demos en la vida cotidiana. Espero haber sido claro, y cualquier consulta a mi correo. Que estén bien.